Aquí comienza RCR Deportes. Acompáñenos a analizar los diversos acontecimientos deportivos a nivel nacional, internacional, regional y polideportivos, bajo la conducción de Alexander Nicoletti. Bienvenidos. Y en esta oportunidad vamos a enlazarnos vía Zoom hasta México con el profesor Sebastián González. Él es técnico de fútbol del Club Alfareros de Tonalá Fútbol Club. ¿No? Dicho sea de paso, el equipo va a competir también en el ascenso del fútbol profesional mexicano y este torneo comenzará este 20 de agosto. Pero justamente para hablar de algo que sigue en polémica es sobre la salida de Ricardo Gareca de la selección peruana de fútbol. Tengo el placer de hablar con el profesor Sebastián González. ¿Cómo está, profesor Sebastián González? Es un gusto saludarlo y bienvenido a RCR Deportes. Santino, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todo el pueblo de Perú. ¿Cómo están? Muy buenas tardes para todos. Bien, profesor Sebastián, es un gusto saludarlo. Bienvenido nuevamente aquí al programa. Y profesor, preguntarle cómo están viendo ahora de afuera a la selección peruana, sabiendo que ya Ricardo Gareca no es más técnico de Perú. Para usted, ¿qué se le viene a Perú o cómo se le avisora a Perú para las próximas eliminatorias? Mira, como argentino radicado en México y para todo el pueblo mexicano fue de gran impacto la noticia por la repercusión mundial que lo que ha logrado Ricardo Gareca en los 7 años al frente de la selección mayor de Perú. Ha sido un impacto sorprendente y hasta negativo para el fútbol de Perú, por lo que ha logrado, por la impronta, por la imagen, por el sentido de pertenencia que ha establecido Ricardo. Sí ha llamado mucho la atención que el presidente de la Federación Peruana no haya tomado cartas en el asunto, en el diálogo, en la comunicación, después de la gran gestión exitosa que ha tenido Ricardo. Y como director técnico, como colega, sí es muy triste la noticia, porque Ricardo veíamos que tenía todo el interés y las ganas de continuar con el proceso. Así es, profesor. Ahora, profesor, también nosotros hablábamos siempre en los diversos programas que nos hemos podido juntar en alguna oportunidad, que siempre se tiene que respetar los procesos. Ahora, usted como técnico y como conocedor de esto, ¿para usted era dable que Ricardo Gareca se quede quizás un proceso más para intentar llegar a al Mundial del 2026, o ya era también necesario que haya un recambio de seleccionador, de técnico, para usted? Buena pregunta, Santino. Como todos, sabés que tenemos un inicio y un final en la etapa de la vida, en una etapa profesional, pero creo que Ricardo tenía todavía para seguir compartiendo mucho más sus conocimientos, su experiencia, por lo menos un proceso más tenía margen. Obviamente hay que ver cómo está la estructura deportiva de la Federación Peruana, sus selecciones juveniles, sus objetivos deportivos hacia las distintas competencias que se le aproximan a selección mayor y selección juvenil. Este cambio tan abrupto, tan repentino, no era el desenlace que hubiese uno querido, ni tampoco por el respeto que se merece Ricardo, no era la finalización. Creo que a nivel deportivo se merecía continuar. Perú ha hecho una eliminatoria muy, muy buena. Sabemos que es una de las eliminatorias más difíciles del mundo, pero independientemente del desenlace final deportivo, no se merecía esta finalización, Ricardo. Creo que tenía todavía para 4 años más de gestión, haciendo ajustes propiamente en selecciones juveniles, de organización deportiva en las ligas correspondientes a Perú, en las ligas profesionales, en lo que corresponde a infraestructura y economía, para seguir potenciando el fútbol de Perú. Profesor Sebastián, usted, como está en México, sabe un poco más de cómo juega Juan Reynoso, ¿no? A qué es lo que juega Juan Reynoso, y es uno de los nombres que está muy voceado para que sea nuevo técnico de la selección peruana de fútbol. Yo le quiero preguntar, si es que esto se da, ¿Juan Reynoso está en la capacidad de dirigir a la selección peruana? Sí, Reynoso ha logrado lo que buscaba Cruz Azul hace muchos años, ¿no? Precisamente hace un año atrás Cruz Azul volvió a lograr la Liga MX después de muchísimos años. Es uno de los 5 grandes que tenían la deuda deportiva. Reynoso lo logró, era hombre de la casa, entonces tiene la capacidad, tiene la experiencia. Era cuando estaba Ricardo en su gestión, en un momento se lo candidateó para futuro, para posteriori,
tienen el conocimiento y la capacidad. Obviamente creo que ahora, por la situación que ha atravesado Ricardo, creo que es un momento de análisis, de evaluación, para realmente no solamente la convocatoria de un nuevo entrenador, sino cuáles son las directrices de la Federación Peruana de Fútbol, hacia dónde quiere buscar sus objetivos deportivos y administrativos, porque sí quedó la vara muy alta por parte de Gareca. Profesor Sebastián, ahora, hay algo que yo siempre he comentado con algunos colegas, incluso creo que con usted también yo lo comenté en su momento, era que siempre Perú empezaba mal y terminaba bien, ¿no?, en las eliminatorias, y hasta ahora último, también justamente con Ricardo Gareca empezaba mal y terminaba bien, y hasta llegando a puesto de repechaje. Ahora, lo que yo le quiero preguntar, profesor, es que si se tiene que ver a Perú, o tenemos que ver o pensar que Perú pueda clasificar al siguiente mundial, que hay más cupos, al del 2026, o primero tenemos que ir poco a poco, paso a paso, y mejorar en algunas cosas, porque lamentablemente el fútbol peruano no es un buen fútbol y se está dejando ver en torneos internacionales como Copa Libertadores o como la Copa Sudamericana. Yo creo que primero lo que tendría que hacer la Federación Peruana es hacer un análisis y un análisis introspectivo, ¿no? Analizar dónde está parado y hacia dónde quiere ir. El futbolista peruano sabemos que es un jugador de gran capacidad, de gran talento. No es casualidad que tenga jugadores peruanos alrededor del mundo que sean exitosos, pero que sean exitosos a nivel individual no quiere decir que sea sinónimo a nivel colectivo. Sí creo que hay que mejorar la liga peruana con respecto a la competitividad. Esto lo hemos visto en Copa Libertadores y en Copa Sudamericana, donde los equipos peruanos les cuesta muchísimo. Puede ser por una cuestión de infraestructura y economía, principalmente, como una adversidad como Brasil, pero eso es independiente, ¿no? Entonces, creo que principalmente tendría que hacerse un análisis hacia dónde quiere llegar, independientemente del Mundial próximo, que es dentro de 4 años, porque hay tiempo y hay tolerancia. Pero si no tiene claro el rumbo, es lo mismo, se puede llegar a perder tiempo y es peligroso. Así es, profesor Sebastián. Ahora, profesor, también quiero hacerle otra consulta, y sabiendo que ya va a ser más cupos, al menos para Sudamérica, van a ser 6 cupos y 1 de repechaje, si mal no me equivoco, ¿usted cree que el nivel que se ha mostrado durante las eliminatorias pasadas, y justamente esta, la que acabó para Qatar 2022, se va a cambiar un poco el saber que van a ser 6 cupos y 1 de repechaje, o usted cree que va a seguir el mismo nivel de parte de Sudamérica? Sabemos que el nivel de Sudamérica siempre es muy parejo, muy competitivo, muy difícil, y no se definen el resto de los cupos hasta la última o anteúltima jornada de eliminatorias. Generalmente el puesto 1-2, por ahí unas 3-4 fechas antes, pero el resto hasta la última jornada. Creo que Perú tiene que sostener esa regularidad que venía teniendo. Entendemos que iba de menos a más, así le pasó también en las Copas América, en la del 15, la del 19 y el 21, pero logró casi siempre el podio. Y si no estaba en el podio, estaba en el 4º lugar. Entonces quiere decir que ese de menos a más era una buena evaluación. Ahora veremos quién será el cuerpo técnico entrante, a ver si sigue con, no sé si con la misma temática, pero sí potenciando cada vez más el fútbol peruano. El tema que ahora hay una etapa de transición y como todo tiene que pasar una etapa de duelo, porque sí es triste, es doloroso, pero que hay que seguir mirando al frente y con buenas expectativas, porque tiene mucho para seguir aportando Perú en el continente. Y eso esperemos, ¿no, profesor Sebastián, para ver nuevamente a Perú en un posible o una posible clasificación a un mundial, sobre todo sabiendo que ya el próximo va a ser con 48 selecciones, se abren más los cupos y una posibilidad también para que Perú pueda llegar, pero primero, como usted bien lo dice, viendo qué directrices o qué dirección va a tomar la Federación Peruana, el técnico que llegue, el director deportivo que llegue, y así empezar una nueva aventura, ¿no? Un nuevo trayecto, una nueva trayectoria en lo que se llama eliminatorias, que empiezan también el próximo año, ¿no? En marzo estarían empezando las eliminatorias al Mundial de México, Canadá y Estados Unidos, profesor. Es correcto. Fíjate que termina el Mundial casi en vísperas de Navidad y automáticamente, para lo que es una competencia a nivel selecciones, 3 meses no es nada. La puesta a punto, el escauteo y el seleccionador cuando convoca a sus futbolistas es muy poco tiempo, 3 meses. Entonces veremos qué decide la Federación Peruana, cuál es el pensamiento de Agustín Lozano, porque la verdad lo que hemos leído en los medios de comunicación
a veces uno lo trata de tomar con mucha objetividad para no dejarse llevar por las emociones, pero sí hay que ver qué decisión va a tomar Agustín Lozano, porque no es fácil ahora lo que se va a venir. Así es, profesor Sebastián. Profesor, ha sido un gusto tenerlo en el programa. Muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista el día de hoy, y espero poder comunicarme nuevamente con usted para seguir hablando de esto y sobre todo lo que se va a venir ya, no solamente para el Mundial, sino también para la próxima eliminatoria. Santino, muchísimas gracias a ti por la nueva invitación, a tu programa y a toda la gente que nos está acompañando. Un gran abrazo para todos. Listo, profesor Sebastián, un fuerte abrazo. Bien, amigos, ha sido el profesor Sebastián González, él es técnico del fútbol del Club Alfareros de Tonalá Fútbol Club. Y hay que también hacer la mención que este equipo, el equipo de donde dirige el profesor Sebastián González, va a competir en el ascenso del fútbol profesional mexicano, y el torneo comenzará este 20 de agosto. Esto fue RCR Deportes. Retornamos mañana con más información del mundo deportivo.